El tema de hoy se titula La cruz, el mensaje de Dios a la humanidad. La cruz, el mensaje de Dios a la humanidad. Y nuestro pasaje clave va a estar en esta ocasión en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese va a ser nuestro pasaje clave, hermanos. Y, hermanos, sería muy triste para cualquier persona dedicarle su vida a algo pensando en que eso le traerá plenitud, de que eso le traerá felicidad, y que al final de cuentas se dé cuenta que esa satisfacción que buscábamos, nunca llegó. Sería muy frustrante, hermanos. Y de hecho, Blas Pascal una vez dijo lo siguiente: todos los hombres buscan ser felices. Esto no tiene excepción. Por diferentes que sean los medios empleados, todos tienden a este fin. Y es verdad, hermanos, porque lo hemos visto. Todo el mundo está en una constante búsqueda de la felicidad, de eso, de aquello que los haga sentirse felices, de aquello que los haga sentirse plenos. Y el problema en sí no es querer ser feliz. El problema, el verdadero problema viene en el cómo se quiere llegar a alcanzar, a obtener esa felicidad, en los medios para llegar a ella. Es ahí donde viene el problema, porque hay que saber que no todos buscamos la felicidad de la misma manera. ¿Y cómo es que la gente busca ser feliz? Pues hay infinidad de maneras en las que la gente busca esto. Eh, hasta hay una película con este preciso título, En busca de la felicidad. Y en este ejemplo, para el protagonista, la felicidad radicó o estaba en haber conseguido el trabajo, el empleo que él había estado buscando. De hecho, cuando le dicen que ya lo tiene, él menciona algo así como, esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Y se pone contento y todo. Y es así también para muchas personas, así como la situación de él. Que entre mejor sea mi trabajo, entre mejor me paguen, entre más arriba esté, más feliz soy, más feliz me siento. ¿Okay? Ese es un ejemplo. Algunos, por otro lado, buscan la felicidad haciendo cosas buenas para la sociedad, por ejemplo. No sé, ayudar a los pobres, donar víveres, participar como voluntarios en eventos de caridad, etcétera, etcétera. Y lo hacen precisamente
para ellos sentirse felices, sentirse que están contribuyendo a la sociedad. Eso los hace sentirse felices. Pero hay algo que debemos saber, hermanos, y es que la felicidad obtenida por este tipo de medios, por estas acciones, no es la felicidad verdadera, no es la felicidad duradera, hermanos. Porque no importa qué tan grande sea tu puesto, no importa qué tan importante sea, no importa qué tanto ganes o puedas llegar a ganar, hermanos, créanme, siempre vas a querer más. Siempre vas a querer más, a buscar más y nunca te va a ser suficiente. Nunca te va a ser suficiente, hermanos. No importa qué tantas cosas buenas hagas para tratar de sentirte bien, para tratar de ser feliz. Esa felicidad obtenida se va a ir de un momento a otro. Y de hecho, para ejemplificar esto, podemos voltear a ver el ejemplo de Salomón. Salomón mismo dijo lo siguiente, y eso está en Eclesiastés, por favor, si me acompañan. Eclesiastés 2, 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, Salomón hizo todo lo que él quiso, todo, hermano. Y al final, después de hacer todo lo que él quiso, después de no negarse o no negarle nada a sus ojos, después de todo eso, ¿qué concluyó? Si vamos un poquito atrás, Eclesiastés 1, 2, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, vemos que es lo que concluyó Salomón. Y es lo siguiente, Eclesiastés 1, 2, vanidad de vanidades. Todo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, hermanos. Palabra clave, obviamente, vanidad, que viene de la palabra griega ebel, con H al comienzo. H-E-B-E-L, ebel, que significa vanidad, pero, pongan atención, también significa vacío. También significa transitorio y significa insatisfactorio. ¿Okay? Vacío, transitorio, insatisfactorio, hermanos. Salomón concluyó que nada de eso que hizo lo hizo sentirse pleno, nada lo hizo sentirse feliz, nada lo llenó, todo era vacío para él, todo resultó siendo insatisfactorio para él. No pudo encontrar esa satisfacción que buscaba. La felicidad, hermanos, la plenitud no puede ser algo que dependa de las circunstancias externas, ni mucho menos de las cosas que poseamos. Porque si partimos de ese mismo principio, entonces las personas que no tienen muchas posesiones, ¿no pueden llegar a ser felices? No pueden llegar a sentirse plenos. O cuando estamos pasando por situaciones o circunstancias desfavorables, ¿tampoco seremos felices por eso? No es la idea, hermanos. Sí, el pastor Héctor Salcedo menciona lo siguiente acerca de este punto. Dice, si la felicidad es algo que se pueda experimentar independientemente de las circunstancias de la vida y de las cosas que poseemos, entonces debe de venir de algo que no tiene que ver con este mundo. Debe de venir de algo que no tiene que ver con este mundo, hermanos. Debemos de saber que el único medio
El único medio para obtener nosotros la felicidad verdadera, la felicidad duradera, es por medio de Jesucristo. Es conociendo a Dios. No hay otra manera, hermanos. Vamos a Jeremías, por favor, si me acompañan. Jeremías 9, 23 y 24, por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, sabiduría o conocimiento, valentía o poder y riquezas son cosas que algunas personas buscan a lo largo de su vida. Y se convierte y se puede llegar a convertir en algo tan importante, tan esencial para ellos, que una vez que lo tienen no dejan de presumir al respecto, no dejan de presumir eso que ellos tienen. Pero debemos de saber, hermanos, que para Dios esto no está bien. No está bien, porque para Dios de lo único que uno se puede gloriar es de conocerle, es de entenderle a Él, como dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme. Hermanos, con todo esto que hemos visto, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Dónde entonces reside la plenitud de la vida? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde proviene la felicidad verdadera? Bíblicamente, hermanos, la felicidad y la plenitud vienen solamente de la comunión con Dios. Bíblicamente, de tener una relación con Él, de vivir para Él, de sabernos hijos de Dios por medio de su Santo Espíritu. De ahí radica, ahí radica, de ahí viene. ¿Ok? ¿Y cómo es que nosotros podemos alcanzar esta comunión? Solamente por medio de la cruz, hermanos. ¿Ok? Ciertamente la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección de la muerte son la base de nuestra doctrina. Son la base de nuestra doctrina y es la razón por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación de la condena eterna que nos esperaba como recompensa por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Ok? Pero esta también tiene que ser la razón de nuestra felicidad como cristianos, hermano. De no estar más sujetos a la condena por nuestros pecados, de saber que Jesús lavó nuestros pecados en la cruz, de pasar de una vida de dolor, una vida sin esperanza, a una vida eterna al lado de nuestro Creador. ¿Y qué es la vida eterna? Si vamos a Juan, si me acompañan a Juan 17:3, vamos a ver qué es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Escuchen bien. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? ¿Qué es la vida eterna? Es esto precisamente. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, con esto surge otra pregunta. ¿Cómo es que la cruz, cómo es que un instrumento de muerte, un instrumento de humillación, algo que era considerado terrible, horrible para las personas en aquel tiempo, cómo entonces ese instrumento puede llegar a ser la parte clave de Dios para nuestra felicidad?
¿Cómo puede ser esto posible? Y es aquí donde vamos a volver a nuestro pasaje clave. Pero esta vez vamos a estar, o bueno, voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy, para puntuar el mensaje que, que les quiero compartir en esta tarde, hermanos. Entonces, Primera de Corintios 1, 18 al 21, pero en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Esa es la versión Dios habla hoy, hermanos. ¿Y qué es lo que Pablo nos quiere decir con esto que está diciendo? Pablo lo que quiere o lo que quiso es que ahora pongamos nuestra atención al mensaje que la cruz le dio al mundo, a lo que la cruz comunicó a todos. La decisión de Cristo de despojarse completamente de su gloria para venir a vivir una vida terrenal, para vivir una vida de sacrificio que culminaría con su muerte en la cruz. Eso en sí mismo es un mensaje y es a lo que Pablo aquí se refiere como una tontería, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué le pone esa expresión? ¿Por qué Pablo usa esa expresión? Porque ¿cómo puede ser, hermanos, que el Dios Todopoderoso, cómo puede ser que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores haya decidido venir, tener ese origen humilde, haber nacido en un establo, haber sido puesto en un pesebre y haya tenido la vida que tuvo y la muerte que tuvo también? ¿Cómo puede ser que haya tenido esa muerte tan denigrante, tan horrible? ¿Cómo es posible? Y para comprender esto, primero tenemos que ver un poco del contexto histórico. Tenemos y debemos saber que los creadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas. Después de los persas fue adoptada por los griegos y luego pasó a los cartaginenses. Y por último terminó siendo adoptada por los romanos, por el Imperio Romano. Y fue precisamente en la época de los romanos en que Jesús vino a este mundo, ¿okay? A un mundo cuya mayor potencia, cuyo mayor imperio era precisamente el romano, era dirigido por el imperio romano. Eh, los romanos entonces utilizaban el castigo de la crucifixión no solamente para castigar a los malhechores, sino también lo usaban como técnica para conquistar a los pueblos, a conquistar a las naciones. Lo utilizaban para amenazar, para amedrentar a las personas de los demás pueblos, para que vieran las consecuencias, para que pudieran ver lo que les podía pasar si se llegaran a negar al régimen romano. Entonces, hermanos, la crucifixión no se presentó solamente con Jesús. De hecho, era un castigo común en esa época, si lo vemos así. La gran diferencia, donde radica la gran diferencia, es que, a diferencia, valga la redundancia, de los malhechores que sufrieron este castigo,
Jesús era completamente inocente. Jesús era completamente inocente, ya que su muerte fue en lugar de nosotros. ¿Okay? Era para nuestra salvación. ¿Okay? Era, hermanos, como ya mencionamos, un instrumento de castigo, un instrumento de tortura la cruz. ¿Okay? Y no voy a entrar en detalles en esta ocasión de lo que es la crucifixión en un sentido fisiológico, en un sentido anatómico, porque ya ha sido expresado antes y pues ya no lo habían compartido y ya tuvimos la idea. Pero quería dejar este punto en claro, hermanos, que la crucifixión en sí era un evento horrible, era un castigo cruel, era un castigo humillante, el más humillante de todos. ¿Okay? Era un castigo, una actividad preparada para lo peor de lo peor, hermanos. Era un instrumento de castigo, era un instrumento de tortura, era un instrumento de muerte, hermanos. ¿Okay? Y de hecho el pastor Chuy Olivares menciona que algunos de los personajes romanos a lo largo de la historia han dicho que la crucifixión es algo que debería ser borrado hasta del vocabulario, del mismo vocabulario de las personas debido a eso, debido a que era una experiencia horrenda, hermanos. Era una experiencia simplemente horrenda de lo que se trataba la crucifixión. Eso nos da una idea o sea, que los mismos romanos hayan dicho esto. Y si vamos a Deuteronomio, en el capítulo 21, vamos a ver una referencia bíblica de la práctica de la crucifixión. En Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y aquí viene lo importante, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Porque maldito por Dios es el colgado. De esta frase, hermanos, de esta misma frase se entiende que una persona que era condenada a muerte y muerte de cruz era precisamente por ser culpable. Y entonces la maldición de Dios caía sobre esa persona. Lo anterior, lo que acabamos de ver, explica entonces por qué la predicación sobre un Mesías crucificado provocaba este escándalo en los judíos de aquel entonces. Porque se preguntaban, ¿cómo es posible que alguien que era maldito por ser colgado de un madero fuera el Mesías que Dios prometió? O sea, era una idea completamente irracional para ellos. Era algo escandaloso, era una locura, hermanos, para ellos. Es decir, para la ley judía, el hecho de ser colgado de un madero no era simplemente pena de muerte, no significaba simplemente eso, sino que esa persona era considerada maldita por Dios. Y vamos ahora a Juan, si me acompañan por favor, Juan 12, del 31 al 34. Aquí es Jesús hablándole a la gente, interactuando con la gente acerca de este suceso. El 31 dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús les estaba dando a entender de cómo él iba a dejar este mundo. Y
¿Y qué le respondió la gente? Vamos a ver, le respondió la gente en el versículo 34. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hermanos, es de no creerse la respuesta que la gente le dio a Jesús cuando les comentó esto, cuando les hizo este comentario. Ellos se habían formado una idea errónea de un Mesías que no moriría nunca, que siempre permanecería con ellos. Y entonces aquí surge otra pregunta: ¿qué pasa con lo que se escribió en el libro de Isaías, en el capítulo 53? ¿Dónde queda eso? ¿La gente no lo sabía acaso? Porque ya el libro de Isaías ya había sido escrito en ese entonces. Si vamos a Isaías 53, vamos a leer voy a leer todo el capítulo. Isaías 53:1, y nos vamos a leer todo el capítulo. Dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Hermanos, ¿por qué entonces el pueblo de Israel tenía esta idea errónea acerca de un Mesías que no moriría? ¿Quiénes eran los culpables de esto? Eran los mismos maestros de la ley de aquel entonces. Eran los mismos maestros de la ley que no presentaban la escritura tal cual era. No la modificaban, no presentaban el consejo completo de Dios. Y es así que las personas se ideaban, se pensaban esas ideas erróneas como esa, como pasa el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy sigue pasando. ¿Por qué? Porque presentamos a un Jesús no bíblico. A un Jesús no bíblico. De hecho, el pastor Chuy Olivares se refiere a este Jesús como el Jesús de Hollywood. El Jesús de Hollywood, porque el Jesús que murió por ti para que fueras rico. El Jesús que murió por ti para que fueras próspero, para que fueras bendecido.
El Jesús que murió por ti para que tú tuvieras poder. El Jesús que murió por ti para que cumplir, perdón, tus caprichos. Y eso es otro tema que ya hemos tratado y que vamos a volver a tratar, pero volviendo al tema. Los israelitas entonces estaban histéricos con la idea de que el Mesías fuera levantado o crucificado, porque según ellos se les había enseñado que siempre estaría con ellos, que siempre estaría con ellos, que nunca los dejaría. Aparte, no concebían la idea de que su muerte fuera tan deshonrosa, que su muerte fuera tan denigrante como lo fue. De hecho, este es un concepto del cual se ha escrito mucho a lo largo del tiempo. Es el llamado escándalo de la cruz. De hecho, hay mucha información al respecto de este tema. Es que ellos esperaban, el pueblo judío esperaba a un Mesías triunfante. Esperaba un Mesías triunfante. Esa era la idea que tenían, no de un Mesías sufriente como lo estaba presentando a Pablo. No tenían esa idea. Si volvemos a 1 Corintios 1, 22 y 25, voy a seguir con la versión Dios habla hoy. 1 Corintios 1, 22 al 25. Dice lo siguiente, la versión Dios habla hoy. Versículo 22. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana, hermanos. Es por lo anterior que para los judíos resultaba ofensivo el mensaje de un Mesías crucificado. Los ofendía, hermanos, porque contrastaba completamente con las ideas que ellos se habían formado. No se abrieron a la posibilidad de que Dios pudiera trabajar de otra manera distinta otra idea distinta a lo que ellos estaban pensando, a lo que ellos tenían. De hecho, el pastor Héctor Salcedo explica esto muy bien en una frase que les quiero compartir. Y dice lo siguiente: la cruz fue lo que Dios quiso. La cruz fue lo que Dios quiso, pero que nadie estaba esperando. Nadie estaba esperando eso, hermanos. Por eso, precisamente, no aceptaron a Cristo. No lo aceptaron porque ¿cómo iba a ser que el Mesías, su Salvador, el que había sido anunciado, iba a terminar muriendo de esa manera? Y de hecho hay un dato aquí interesante y que me gustaría resaltar, y es que el rechazo a Dios, el repudio a Dios fue tanto y fue tal que nadie estaba esperando su resurrección, perdón, a pesar de que él mismo lo había dicho varias veces. Él había dicho, ciertamente voy a morir, pero resucitaré al tercer día. Y aún sabiendo esto, hermanos, la gente, nadie acampó fuera de su tumba, se acostumbraba en ese entonces con los muertos, con los fallecidos. Nadie acampó fuera de su tumba, nadie estaba ahí en ese momento porque nadie esperaba la resurrección de Dios. Nadie lo vio resucitar al tercer día, siendo que Él lo había dicho. No entendieron lo que Jesús les había dicho, hermanos. En resumen, la cruz para los judíos fue algo muy diferente a lo que ellos pensaban, a la idea que ellos tenían. Ellos dijeron en su mente nublada, en su mente predispuesta, dijeron lo siguiente: Dios
no puede actuar así. Dios no actúa así. Esto no es posible. Y ahí se quedaron, hermano. Y fue por esta misma predisposición que ellos tuvieron que no pudieron aceptar a Cristo. Y como no pudieron aceptar a Cristo, no pudieron venir a Él. ¿Y qué pasó al final? Como consecuencia, no pudieron recibir la salvación. No pudieron, hermano. Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos a los gentiles que se mencionan griegos y romanos en aquel tiempo. Para ellos la cruz resultaba una tontería, una necedad, mencionan otras versiones. Pero ¿por qué era esto? Vamos una vez más al contexto histórico para poder verlo. En ese entonces, hermanos, una de las prioridades para el pueblo romano, si no es que la prioridad principal, era el vivir bien. Era en vivir plenos, era vivir sin disturbios, era vivir en tranquilidad, en paz y tranquilidad. Ese era uno de las prioridades para el Imperio Romano. Entonces, si alguien se atrevía a alterar un poco esa paz, esa tranquilidad que para ellos era prioridad en ese momento, el culpable de esto era ejecutado por medio de la crucifixión, porque eran considerados ahora enemigos de Roma, enemigos del Imperio Romano. Así esta idea tenían los romanos, hermanos. Y con todo esto, con todo lo que mencionamos, Pablo va y les predica al pueblo romano acerca de Cristo y de este crucificado. Y pues a los romanos enseguida le chocó la idea, tenían el pensamiento de que solo los enemigos de Roma tenían este fin, que solo los enemigos de Roma merecían tener este fin. Ellos lo veían extraño, ellos lo veían raro, ellos decían, ¿cómo es que tú nos vas a venir a predicar de un Salvador que fue crucificado? Si para nosotros la única idea que tenemos de alguien crucificado, de una persona crucificada, era un hombre criminal, era un hombre despreciado por el pueblo. ¿Cómo nos vienes a decir eso a nosotros? Y este era el problema de los romanos con el mensaje de la cruz. Este era el problema, hermanos. Porque como ya hemos mencionado, la cruz era el castigo más denigrante, era el castigo más vergonzoso, era el castigo con una agonía más prolongada que cualquiera que hubiera en ese entonces. Y es por eso que nadie del Imperio Romano buscaba ni siquiera estar relacionado con una persona crucificada, ni con el concepto de la crucifixión. Nadie lo buscaba, hermanos. Era repudiado por ellos. Entonces, ya vimos lo que significó lo que significaba la cruz para los judíos. Vimos para los romanos. Ahora vamos a ver qué significaba la cruz, el concepto de la cruz para los griegos. Y cómo ellos entendían el mensaje veían el mensaje de la cruz. Y lo primero que debemos saber, hermanos, es que para los griegos, la más alta o la más sublime actividad humana era la contemplación o la reflexión. ¿Okay? Si tú podías apartarte de todos, apartarte de todo y ponerte a pensar, ponerte a reflexionar de la vida, de no sé, X cosa, ellos, para ellos eso era considerado lo máximo, hermanos. Para ellos era considerado lo máximo, ya que de esta forma, según ellos, lograban conectarse con lo divino. ¿Okay? Y por extraño que parezca, esto era algo que solo muy pocas personas podían lograr en ese entonces.
Solo un grupo muy selecto de personas lo podían lograr. ¿Y cómo es que lo lograban? Para empezar, lo que más se requería era tiempo. Era lo que más se requería, mucho tiempo, hermanos. Mientras más tiempo libre tenías para reflexionar, mientras más tiempo libre tenías para pensar, era mejor. Pero el problema era que la mayoría de las personas pues tenía que trabajar para sobrevivir, tenía que trabajar para subsistir. Entonces, esto representaba un problema para ellos porque pues, no tenían mucho tiempo libre. Es por eso que las personas ricas, las personas acaudaladas, las que tenían más poder económico en ese tiempo, eran los que podían darse el lujo de, ahora es que no hacer nada y ponerse nada más a pensar, a reflexionar. Ellos eran los únicos que podían entonces conectarse, según su idea, con lo divino. Entonces, partiendo de esta idea, mientras mayor haya sido era tu jerarquía, mientras mayor era tu nivel socioeconómico, mientras más arriba estés, mientras más asciendas, más probabilidades tienes de llegar a conectarte con lo divino. Esa era la idea de ellos, hermanos, y es aquí precisamente donde esta idea choca completamente con el cristianismo. Porque para nosotros Cristo fue el que descendió hacia nosotros. Él se despojó de la gloria divina para hacerse similar a nosotros, para adquirir una forma humana. Y con esto podemos ver que es completamente contrario a la idea que tenían los griegos, era completamente al revés. Por eso también para ellos la idea era simplemente ridícula. Era una idea ridícula, sin sustento. Era una tontería para ellos. Ellos decían, ¿cómo va a ser que la divinidad se acerque hacia nosotros y no al revés? Si nosotros somos los que tenemos que llegar a la divinidad. No puede ser posible al revés. Por eso, hermanos, cada vez que Pablo iba y predicaba el mensaje de la cruz a estos lugares, para ellos representaba un problema. Y de hecho, por lo mismo, Pablo tuvo que enfrentar varias persecuciones, Pablo tuvo que enfrentar encarcelamientos, golpes, ya lo hemos visto también, como consecuencia de ello. Y porque esta idea desafiaba completamente los pensamientos, desafiaba completamente las costumbres de aquella época en aquellos lugares. ¿Okay? Pero volvamos a leer el Primera de Corintios 1, 22 y 25, 22 al 25, perdón. Primera de Corintios 22 al 25 dice lo siguiente: los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Y aquí quiero hacer énfasis en dos frases en específico en esta ocasión. La primera de ellas: pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Y la otra frase: pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Hermanos, esto quiere decir que para lo que los judíos resultaba ofensivo, para lo que los griegos y los romanos era absurdo, era una idea inconcebible, Pablo menciona que es, al contrario, es poder y sabiduría de Dios. Es poder y sabiduría de Dios. En otras palabras, lo que el mundo entendía en ese entonces como poder, lo que el mundo entendía en ese entonces como sabiduría, era completamente contrario a lo que para Dios era.
El mensaje de la cruz, hermanos, desafió completamente las ideas de las personas en aquella época. Y de hecho la sigue desafiando hasta el día de hoy el mensaje de la cruz. Hermanos, nuestro Dios ganó perdiendo. Nuestro Dios nos dio vida muriendo. Esa es la manera en la que Dios trabaja, hermanos. Así muestra su sabiduría, así muestra su poder. Y es completamente contrario a la lógica de la humanidad, es completamente contrario a lo que la humanidad espera, a las expectativas de la humanidad. Es como ahora que está muy de moda comprar por internet. Compras un celular y compras un celular, esperas a que te llegue y cuando te llega abres la caja y está vacía o tiene otra cosa. He visto ahí unos ejemplos de jabón sote. Bueno, tú esperas, tú compras un celular, tú adquieres un celular, ¿qué esperas recibir? Un celular. O también si vas quieres una soda y vas a la máquina expendedora y dice Coca-Cola. Ya metes tu dinero, seleccionas y de repente sale una Pepsi. No tiene lógica. Los que nos gusta el fútbol, creímos, pensamos que el Cruz Azul iba a pasar a la final, pero ya sabemos la historia. O sea, el punto es, hermanos, que Dios no trabaja de una forma completamente fuera de la lógica de la humanidad. Ese es el punto, hermanos. Nosotros, como dijo Pablo, debemos predicar a las personas acerca de un Salvador crucificado, que muere en debilidad para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y esto es algo que ciertamente no tiene nada de atractivo para las personas del mundo. Nada de atractivo, hermano, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que Dios busca que hacemos. Y nos van a tachar de locos, hermanos. Nos van a tachar de santurrones, a lo mejor, y nos va a tocar que nos cierren la puerta. La gente nos va a repudiar, la gente nos va a rechazar. Nuestra propia familia nos va a hacer a un lado, nuestros amigos se irán. Pero eso no importa, hermano. No importa porque estaremos llevando a cabo nuestra gran comisión y de esta forma vamos a estar o vamos a agradar al único que es importante agradar. Nadie más, hermanos. Y para terminar, hermanos, solo quiero compartirles un consejo que da el pastor Sugel Michelin, perdón, y dice lo siguiente, pongan atención, por favor. No pretendas entender lo que Dios está haciendo en tu vida a través de las circunstancias, porque terminarás completamente confundido. Dios nos humilla para exaltarnos y nos debilita para fortalecernos. Hermanos, hay que tener fe en Dios, porque como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, hermanos. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos sus pasos. Escudriñemos su palabra, oremos, comuniquémonos con Él y compartamos su evangelio, el verdadero evangelio, no un evangelio a medias, no un Cristo, a un Jesús de Hollywood, como menciona el pastor Chuy Olivares, no. Un Cristo que murió para que tú y yo podamos tener vida eterna, que lavó nuestros pecados en la cruz y que gracias a Él se ha formado un puente entre Dios Padre y nosotros, porque de otra manera estaríamos perdidos. Ese es el mensaje que debemos predicar, que debemos de llevar a la gente. Y si tú aún no tienes a Jesús, si tú aún no eres hijo de Dios, te invito a hacer la decisión
hoy a arrepentirte de tus pecados, a aceptar que eres pecador y que necesitas un Salvador. Ese es el mensaje que tenía esta tarde para ustedes, hermanos, y personas que nos escuchan también.